Bueno, Mauri, mañana va a ser un día clave en la Cámara de Diputados. ¿Supermartes también? No. Podríamos decir, va a haber supermartes, supermiércoles, con el tema presupuesto 2019. En el gobierno dicen que está liberado, que va a salir, que la semana que viene ya va a estar aprobado a más tardar y que para diciembre va a tener también el aval del Senado de la Nación. Ernesto, bueno, si querés ampliarnos un poco cómo va a venir lo que va a ser el debate, ¿no? ¿Y qué puede quedar en la negociación? Horas. Sí, bueno, una ley de leyes, como se le dice al presupuesto, que claramente va a tener un apartado principal. Todos vamos a ser más pobres. ¿Cómo que todos vamos a ser más pobres? En el presupuesto del año que viene todos somos más pobres. ¿Por qué? Cae el consumo público, cae el consumo privado, cae la inversión y, por sobre todas las cosas, cae directamente la inversión pública en algunos sectores clave de la economía que impacta directamente sobre el bolsillo de la gente. Ejemplos: educación, ejemplos, transporte. Acá la poda es terrible, como yo le comentaba a Guillermo Moreno, son 18.000 millones de pesos, lo que va a hacer que en la Argentina el viajar sea mucho más caro, y un subsidio económico que también exigía el FMI que se quite, que es el subsidio a la energía. Ahí también hay una poda muy grande. Por lo tanto, tarifazos, que ya sabemos que el año que viene van a venir, una caída general de actividad económica, que puede hacer que el PBI se achique 0,5%, y también algo central, que es caída para las provincias. Caída para las provincias, ¿por qué? Porque va a haber menos gasto de capital, los subsidios a las provincias también se achican en varias partidas, algunas líneas empiezan a ser cada vez más chicas, y esto va a hacer que este lustro, el lustro de Macri, estos 5 años del gobierno de Mauricio Macri, termine con un PBI per cápita en baja. Por eso yo decía que vamos a ser más pobres, porque el PBI per cápita lo que hace en la economía mundial es medir también la capacidad de riqueza de las personas y de los agentes económicos que integran esa nación. Por eso es que probablemente durante estos 5 años del macrismo, probablemente sean unos 5 años del famosa, como decía el anterior gobierno, que había una década ganada. Bueno, esta es media década perdida. ¿Le puedo agregar un dato cortito? Sí, que dijo el presidente. Atribuyó la caída de actividad pyme y demás en litigiosidad laboral y actividad sindical. Está claro. Se viene la reforma laboral, me parece. Bueno, ¿no, la están Luis? pidiendo los gritos el Fondo Monetario. A ver, vamos a hacer un paneo por la opinión de todos los invitados. Lo tengo a Edgardo De Petri, allí un hombre del movimiento sindical, diputado nacional, mandato cumplido. Está Ariel Ciancio también, está Pitrola, que ya habló. Empecemos, presupuesto. Bueno, es el presupuesto del fondo. El Fondo Monetario le va a significar a la sociedad una política de ajuste. Está claro que acá hay ganadores y perdedores. Cuando va el ciudadano y ve las tasas de interés 70%, eso después va a la tarjeta de crédito. Digamos, ¿no? Los comerciantes de mi ciudad, de Lanús, están todos con una recesión muy fuerte porque como cayó el salario, dijeron en el presupuesto del año pasado que este año, cuando proyectaba el 2018, la inflación iba a ser del 12%, 10%, 15%, va a llegar al 50%. Ahora, en los alimentos es mucho más grande, porque la harina, el pan está a 90 pesos, la harina, el aceite, es mucho más brutal para los sectores de los trabajadores y los sectores populares. Las ganadoras son las gasíferas. A ver, el tarifazo en el gas, los combustibles, las petroleras, los combustibles, los perdedores son los consumidores. Y creo que hay otros ganadores que son los del campo. O sea, a ver, la devaluación de la moneda nacional y la quita la retención de la soja ha hecho que... Están negociando una nueva ganancia en este momento, a último momento, ¿no? El tema el tema es que el campo, es relativo eso que son los grandes ganadores, porque la presión impositiva del campo es una de las más altas en todas las épocas del campo. Hablan hasta el 90%, ¿no? Sí, exactamente, el 90%. Lo que ha hecho que las bases del campo, no así la cúpula de la sociedad rural, los hombres, si se quiere, los terratenientes más importantes de la Argentina, sino las bases del campo, estén muy enojados con el gobierno y algunos han hablado hasta de una 125, cosa que es de difícil cumplimiento, pero hay mucho enojo en las bases del campo. Mirá, yo creo que en eso hay una discusión muy clara. Acá los que están perdiendo son los trabajadores. No por casualidad venimos de un paro general que paró el país hace menos de un mes. Luján significó casi 1 millón de trabajadores movilizados y el 24, porque hay que trabajar. Yo no sé si se va a aprobar definitivamente este presupuesto, porque muchas veces los diputados nacionales adentro del recinto, ¿no? Discuten sus posiciones políticas o partidarias en función del grado de movilización que tiene la sociedad afuera. Así que yo confío que el paro nacional y que la movilización de las centrales obreras, los movimientos pasó con sociales, la ley previsional en diciembre, claro, ¿no? realmente sea masiva y condicione la votación en el recinto y se rechace el presupuesto del Fondo Monetario. Algo, Ariel, sí. Claro, algo de lo que decía Edgardo sucede también en Mar del Plata, la ciudad donde yo vivo. Las ventas para el Día de la Madre
fueron un 15% menor que el año pasado. Este gobierno va a tener un récord de inflación del 91 hasta acá. El que más nos endeudó, como bien se decía recién. No hay una sola medida, por lo menos yo no encuentro una medida en favor de la clase media. Me parece que lo que hay que hacer, más allá de discutir el acuerdo con el fondo, porque no podemos estar de acuerdo, es poner en agenda un acuerdo económico y social, como se hizo en el 2001, lo hizo Bergoglio, me parece que hoy están dadas las condiciones para hacerlo, para que se reúnan allí los trabajadores organizados, los industriales, las organizaciones sociales, la política, y fijar las bases en serio de una Argentina que soñamos, donde se privilegie el trabajo de los argentinos, donde se tenga en cuenta que el 30% de la economía es la economía popular, donde realmente se piense en la industria y no tengamos un país agroexportador como el que tenemos hace 100 años. De desprolijo que fuimos, no te preguntamos, y de descorteses involuntariamente, por favor, por el tema de esta situación que se ha vivido en el masismo en estas horas, ¿cómo lo estás viviendo? Vos estás entre los dirigentes que permanecen en el espacio del Frente Renovador. Hoy al mediodía estuvimos justamente con Sergio Massa en esa reunión con el esa gobernador. Foto que está con Margarita Stolbizer. Con el gobernador de Santa Fe, con Stolbizer, con Alfonsín, con Tumini y varios dirigentes del Frente Renovador. Me parece que allí lo que se planteó y quedó claro es la construcción de una alternativa que tenga que ver... Esta es la foto. Esta es la foto. Esta es la foto. Una construcción de una alternativa con los equipos técnicos y pensando en las coincidencias más allá de las diferencias y los matices. Me parece que todos tenemos que tener en cuenta que debemos unirnos frente a un gobierno de ajuste que no privilegia a los trabajadores. Ahora, ya pero habrá hay un sector del masismo candidaturas que va a apoyar el presupuesto, que dicen que hay que darle el presupuesto al gobierno nacional. Y después tenés otro sector, que es el que rompió con Massa, que no va a avalar este presupuesto de ajuste. Faltan días de discusión, habrá que ver si esto es así o no es así. Los gobiernos generalmente deben tener su presupuesto siempre que no sea un presupuesto que genere lo que puede generar este. Entonces me parece que todavía hay tiempo de seguir discutiendo y por supuesto queremos construir una alternativa con todos aquellos, insisto, más allá de los matices, que creamos que otro país es posible y que no estemos de acuerdo con un gobierno que, insisto, yo no recuerdo en estos casi 3 años una sola medida para favorecer a la clase media o a los trabajadores. Pitrola. El 24 que se trata del presupuesto tenemos que ser centenares de miles. Yo coincido que en la calle tenemos que ganar una batalla política para que este presupuesto no se apruebe. Sería un golpe al Fondo Monetario cuyo directorio se reúne el viernes. Están violentando los plazos constitucionales del Parlamento para llevarle en bandeja al FMI el 26 el presupuesto de guerra contra los trabajadores. Dado ese golpe, vamos por un paro activo nacional con abandono de tareas de 36 horas. ¿Cuándo sería esto, Pitrola? Y eso hay que fijarle fecha. Pero hay que pedir a la CGT creemos que la CGT, todas las centrales obreras tienen que convocar. Se dice que para noviembre, ¿no, Luis? Más o menos estaría convocando... El paro. El paro. El paro, sí. Hablan de 36 horas. Miércoles, reunión de mesa chica de los principales dirigentes de la CGT a Sopardo. El jueves, consejo directivo. Hay que decir también que en el binomio no hay, digamos, decisión absoluta. Yo te digo Acuña por qué. se anticipó, permítame, Acuña se anticipó y Daer se mostró un poco más moderado. Ahora, te lo cierro con esto. Sí. Las circunstancias no van para matices personales. Me dicen de último momento que están pidiendo la detención nuevamente de Pablo Moyano. ¿Sabes algo de esto, Hugo? No, me imagino que... Lo tengo a Hugo, perdón, además Hugo, es el abogado del Sindicato de Camioneros y ha llevado la causa y por eso la maneja al dedillo. Si tenemos la información más precisa, ¿quién vuelve a pedir la detención? Lo tenemos por allí. El mismo fiscal Escalera puede hacerlo. Sí, yo la información que tenía era que iba a apelar el rechazo del juez Carzoglio, que iba a pedir la recusación. Seguramente no va a tener éxito en ninguna de las dos cuestiones. Y que lo iba a llamar de indagatoria. O sea, mirá, hace las cosas al revés. Justamente la indagatoria es la garantía hecho que se le están atribuyendo. Bueno, este señor primero pide la detención sin ningún tipo de elementos, sin ninguna circunstancia procesal que lo amerite, ¿no? No hay peligro de fuga, no hay peligro de obstrucción de la investigación. Y después pide la indagatoria, todo al revés. Bueno, pero al margen de esto, vos esto lo atribuís también aparte de las presiones que ustedes califican se están
están Una generando persecución político, judicial y mediática que no cesa. Empezó con la reforma laboral, como te decía, cuando quisieron ir por el convenio de camioneros, como también lo hicieron con otras actividades. Cuando camioneros rompen... Paritaria del 25 en aquel momento. El 25% que en ese momento era inédito, ¿no? Superar el 15% que quería imponer. Y se quedaron totalmente cortos, ¿no? desactualizado. Y ahora se produce el pedido de reapertura anticipada de paritaria y viene este pedido de detención. Hugo, respecto a la decisión del fiscal, ¿la alternativa queda ahora en manos de la Cámara de concretarse? Sí, de hacer lugar. La Cámara. Pero la regla siempre es la libertad. Y No, más desde aún ya. en estos casos no tenemos ninguna duda de que la Cámara va a... Estamos ya no. El fiscal, el juez rechazó. La justicia dijo que no Claro. Bien, y ahora vos pensás que este gobierno quiere verlo preso a tu hermano o a tu padre. Y es posible que lo quiera ver preso, pero creo que tiene un doble objetivo esto, ¿no? Perseguir, doblegar a los que son más representativos, a los que tienen más poder, porque hay que decirlo con todas las letras. Camioneros es de alguna manera la valla de contención contra todos estos avances, el sindicato más representativo con más sentido de pertenencia, pero también distraer de toda la situación desastrosa económica, social y política que vive la Argentina. Digo, también tu padre denuncia mucho todo lo que tiene que ver con la crisis. Digo, además es un referente político muy importante y de peso. Digo, no es cualquier voz para el gobierno, incluso que en algún momento estuvieron hasta cercanos, ¿no? Lo último, no sé, yo no lo comparto. Vi alguna foto. Sí, bueno, pero la política es mucho más que fotos, son hechos y los que están poniendo el cuero en este momento son los que están sufriendo precisamente esa forma de accionar coherente como se mantiene desde hace 30 años. Y mirá si será esta persecución clara que cuando Mauricio Macri habla de terminar con la mafia en el sector logístico y del transporte, lo hace en el marco de estar hablando también de una reforma laboral. O sea, no se equivocan a dónde apuntan. Utilizan calificativos para desprestigiar, para descalificar, pero con un objetivo clarísimo que es rebajar derechos. En ese contexto, ¿se puede construir la unidad de la oposición sin el movimiento sindical? No, de ninguna manera. No, el movimiento obrero es el que está... La columna vertebral, decían y aparte ustedes. está marcando los tiempos. Mira, yo te quiero decir algo. Suerte que el Papa fijó residencia en el Vaticano, porque si no, esto también lo querrían meter preso, ¿eh? Si no hubiese hecho el cambio de domicilio, después te meten preso al Papa. Perdón, el primero que lo quiso meter preso fue Berbisky. No, bueno, cuando ustedes eran gobierno, ¿eh? Bueno, estamos hablando pero, de Berbisky, dejalo, eso es página 2, eso no tiene nada que ver. Sí. Estamos hablando de este. Dejalo a Berbisky, viste que ayer le contestó. Ya no es más página 2. Al final también tenía razón yo con ese tema de Berbisky, ¿viste? ¿Viste que le dijeron que era un botón ayer? ¿Viste? Juan Grabois, precisamente en una polémica tuitera, pero... Berbisky tiene polémica con todos. Está bien. Pero estamos hablando del gobierno. Sí. Suerte que el Papa hizo cambio de domicilio, insisto. Porque si no, esto también lo meterían preso. Le declaran ahí, a ver qué a Pablo. A mí, a todo, la prisión esta, sin nada, ¿qué? Y se viste de blanco, listo, adentro. Son bravos estos pibes. Ahora, después andan llorisqueando por los rincones, porque vos los conocés a estos. Vos los conocés. Después, porque no se aguantan el vuelto después, Después no se lo aguanta. Después, no, viste como ese, el presidente del Banco Central, que también se fue llorisqueando. Después llorisquean todos. Caputo. Sí. Luis Caputo. Caputo. Sí, Caputo, Luis Caputo. Sí. Toto Caputo. 100 días para endeudarnos. Sí. Una linda novela. Son muchachos